de la tarde y bueno, vamos con nuestro espacio dedicado a la psicología que protagoniza cada semana Iván Claver y Marta Marín de Mariva Psicólogos. Buenas tardes a los dos. Buenas. Hola. Oye, vamos a hablar hoy de la depresión. La depresión, que es esa enfermedad de la que todo el mundo habla, pero creo que nadie llega a conocer en profundidad hasta que no la sufre y no la padece. ¿Se puede describir como el hecho de sentirse triste o melancólico, infeliz, abatido, derrumbado, o hay algo más? La tristeza es uno de los síntomas de la depresión. Lo que pasa es que la depresión es mucho más compleja, incluso mucho más grave. Tiene más síntomas, como puede ser pues o falta de sueño o, por el contrario, hipersomnia, que la persona duerma demasiado. ¿Pero eso te puede provocar la depresión? Es uno de los síntomas. Una persona que tiene depresión síntomas, vale, tiene sí. varios síntomas. Uno de ellos, por supuesto, y que tiene que estar presente para que se diagnostique una depresión, es ese sentimiento de tristeza o falta de interés en hacer cosas o pérdida de placer cuando hace cosas que supuestamente son placenteras. Ese es un síntoma que tiene que estar. Y luego tiene que haber otra serie de síntomas o de características, como te digo, o la falta de sueño o la hipersomnia, o que coma demasiado o demasiado poco, por lo tanto pierda mucho peso, una falta de energía en general, dificultad para concentrarse o para pensar. Entonces la depresión lleva aparejado muchos más síntomas y es mucho más limitante para la persona. Uno de ellos es la tristeza, claro. Pero antes de la depresión, es decir, todo el mundo decimos alguna vez que, bueno, es que estoy deprimido y tal, pero claro, una cosa es que le demos el nombre de depresión a unos estados de ánimo a lo mejor bajos y tal, pero la depresión es otra cosa, ¿no? Claro, coloquialmente sí que se confunde a veces el decir, pues estoy deprimido, para referirse a cuando uno está triste o tiene un bajón anímico, etcétera, pero realmente sí que hay diferencia entre, pues tanto cuantitativa como cualitativa, entre lo que es depresión y lo que es tristeza. Oye, ¿qué puede ser el desencadenante? Estamos hablando de los síntomas, pero ¿qué puede desencadenar un estado depresivo clínico o crónico? No es una relación causa y efecto, que se sepa que hay tal causa que entonces hará que tengas una depresión. Se piensa que es un conjunto de factores, tanto como pueden ser factores bioquímicos, que por ejemplo haya una falta de serotonina, un problema de neurotransmisores y demás, como factores de aprendizaje, que lo hayas visto en casa desde pequeño, factores sociales o que te haya pasado algo que haga que esto empiece a desencadenarse. Tiene que haber se dice que hay una serie de circunstancias que te hacen más vulnerable a padecer la depresión. ¿Pero todas juntas o individualmente? Es decir, ¿hay gente que tomando serotonina ya lo supera? No, suele necesitar más pues un tratamiento más global, porque la serotonina o en general los antidepresivos lo que hará es que tenga más energía para hacer las cosas, pero claro, tiene que saber pues qué hacer o cambiar los pensamientos. Entonces hay que abordar un poco todos los... En cualquier caso, me llama poderosamente la atención cómo la depresión puede afectar también a los niños. Los niños no tienen pasado, no tienen experiencias negativas, no tienen trayectoria en sus vidas negativas ni de ningún tipo que les haya podido llevar a un estado depresivo. Claro, los niños lo que pasa también es que la depresión la pueden manifestar de manera diferente a la de los adultos. Entonces hay veces que es más difícil interpretar esas situaciones como que está sufriendo una depresión. Pero también es cierto lo que has dicho, que tienen menos experiencias, pero también al ser su vida en un periodo más breve, lo que han recibido tiene mucho más peso, más influencia. Entonces, un adulto a lo largo de su vida, pues poco a poco va aprendiendo, va dándose golpes y va asumiendo situaciones, mientras que a un niño se le puede presentar de repente una situación para la que no está preparado, no puede asumir y entonces le afectará mucho más. ¿Normalmente afecta a los niños que se someten que sufren el acoso escolar? Claro, uno de los principales entornos donde ellos funcionan es en el colegio. Si hay todos los estímulos que reciben de este contexto es muy negativo, obviamente les va a perjudicar mucho en su autoestima, que es una de las claves para luego la depresión. Si este acoso lo que le produce además pues va a ser pues más ansiedad, más miedo, más dificultades que se extrapolarán al resto de situaciones, es muy fácil que acaben sufriendo pues depresión. ¿Y la depresión va siempre unida o generalmente a una baja autoestima? No tiene por qué, pero porque hay veces que tenemos que diferenciar las palabras autoconcepto y autoestima. El autoconcepto es como yo me defino.
Es decir, yo me defino, pues, soy alto, bajo, guapo, feo, tal, no sé qué. Y la autoestima es como yo me valoro. Es decir, pues yo soy alto y guapo, pero aún así me siento muy mal conmigo mismo. Entonces tenemos que... Por razones que a lo mejor desconoces. Claro, y hay gente que dice, pues mira, si lo tiene todo y aún así tiene baja autoestima, pues... Y al revés, o mira, tiene poquito, pero aún así tiene buena autoestima. Pues en este caso sí que es fácil que la autoestima esté deteriorada, pese a que la persona tenga cualidades positivas o sea consciente de que tiene cosas positivas, pero si no está a gusto con ello, sí que es muy fácil que esta autoestima sea baja y por lo tanto tenga una visión mucho más negativa del resto, que acabe afectando a que sufra depresión. Sí, generalmente una persona que tiene depresión tiene una visión distorsionada en lo que se llama una tríada. Es una visión distorsionada de sí mismo, del resto del mundo y del futuro. Entonces, claro, esa visión distorsionada de sí mismo sí que repercute en la autoestima. Ya. Oye, también me llama la atención que a menudo la depresión se transmite de padres a hijos, es decir, que es hereditaria, es una enfermedad hereditaria. Y esto... ¿Pero es hereditaria genéticamente o es hereditaria porque tú ves unos hábitos y ves unas actitudes en tu casa que luego repites? No se sabe exactamente cuál es la causa, no es una enfermedad que se sepa. Si hay tal causa, la enfermedad aparece. Uh-huh. Es como se dice que hay unos factores de vulnerabilidad. Entonces, si en tu familia han habido antecedentes de depresión, se dice que eres más vulnerable a padecerla, pero no tiene por qué. Pero todo influye, o los factores, o que lo hayas visto o lo hayas aprendido también puede influir. Para la gente que nos escucha, ¿qué síntomas diríais vosotros? Porque claro, me imagino que hay diversos grados de depresión, hay depresiones profundas y hay depresiones leves o ligeras, uh-huh, o incluso pasajeras, esos estados depresivos en los que yo creo que casi todo el mundo ha estado. Yo no tengo por qué negar que sí, pasas temporadas o tal, que estás... alicaído y no te encuentras bien contigo mismo, pero para las personas que nos escuchan, que a lo mejor creen que están deprimidos y no lo saben con certeza y tampoco se ponen en manos de un especialista, ¿cuáles serían los síntomas que os llevarían a creer a vosotros que una persona puede estar entrando en una depresión? Pues si generalmente en lo que se fija es en lo negativo y tiene un sentimiento de tristeza o de vacío, que es algo que también vemos bastante en consulta, y para que sea una depresión tendría que ir unida a varios síntomas. La gente normalmente sí que tiende a decir tengo depresión o estoy deprimida y quizá no sea una depresión, pero no por ello... No es que deje yo creo de que se dice con mucha ligereza eso. No es que deje de ser grave o que no haya que acudir a un especialista por este motivo, pero claro, no es lo mismo. Entonces sí que hay que diferenciar una tristeza de una depresión que es mucho más incapacitante. Una depresión, pues como te decía, tiene muchos más síntomas aparejados. Pues tienen problemas en el sueño. Duermen demasiado o no duermen apenas o se despiertan a mitad de noche. Problemas en la alimentación o les da por comer en exceso o no comer nada. Variaciones en el peso. Una pérdida de energía, no tener ganas de hacer nada, o incluso una persona con depresión grave no quiere salir de la cama, ni ducharse, ni arreglarse. Es muy incapacitante verdaderamente. Luego hay más grados o simplemente hay tristeza, que también es a veces necesaria, que la gente también tiende a no querer estar triste y a no tolerar, hay una no tolerancia a la tristeza y tener que estar bien siempre, y eso es imposible. Es que la sociedad nos conduce a eso, a la felicidad máxima. La palabra que más se repite a diario en todas las publicidades es disfruta, 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 y claro, yo creo que también no es necesario estar disfrutando las 24 horas del día, o no es necesario, o es imposible, ¿no?, llegar a esto. Sí, no, últimamente la sociedad sí que nos lleva a una poca tolerancia a la frustración, que como decíamos, en cuanto alguien tiene un pequeño pero problema, que no la arreglamos yéndonos a Marinador. No, claro, tú te puedes evadir, pero la situación y el problema va a seguir estando, entonces es lo que tenemos que cambiar. Y volviendo a lo de los síntomas, también la duración en el tiempo, porque hay gente que, pues como tú dices, todo el mundo va a pasar por en algún momento un mal momento. Pero si estoy una semana y a la semana se me ha pasado, pues bueno, es algo puntual. Y hay unas épocas del año o estaciones que facilitan este tipo de situaciones, porque el otoño tiene muy mala fama, sí, pero la primavera también hay mucha revolución hormonal y a lo mejor también contribuye a este tipo de episodios. Hay dentro de lo que sería la depresión como trastorno en sí, hay diferentes modalidades, y una sí que es la estacional, es decir, pues es normal que en ciertas épocas del año hayan bajones en el estado anímico. Influye mucho la luz solar,
porque la luz solar genera un proceso para que luego, a partir de ahí... La luz solar influye mucho a favor o en contra. A favor. ¿A favor de una depresión? No, a favor de la persona, quiero decir. Es un factor entonces protector. Aquí, estamos en el sitio inadecuado. Claro, entonces, cuantas más horas de luz, mejor está el organismo a nivel físico y produce mejor. Quiero decir que en los países fríos, en los países del norte y tal, se puede dar con más... Porque eso estará testado. Por eso, por lo que yo he visto en los estudios los estudios que se han hecho, sí que hay un porcentaje que en las épocas que menos luz solar hay en los países pues nórdicos o más al norte, donde hay menos horas de luz, se produce un aumento de suicidios, por ejemplo. Y sí que se hacen también tratamientos con exposición a luz solar artificial. Es decir, se les pone pues rayos UVA o lo que sea, ciertos periodos de tiempo para que el organismo produzca determinadas sustancias para mejorar. Oye, ¿el alcoholismo y la drogadicción pueden ser antecedentes de una depresión o pueden ser consecuencia de esa depresión? Es decir, el alcoholismo y la drogadicción pueden conducir a un estado depresivo por la alteración de la psiquis. Sí, puede ser uno... ¿O es el depresivo que acaba alcoholizado y...? Puede ser ambas cosas también. Puede ser una vía de escape para una persona que está depresiva y no tiene recursos o no sabe cómo afrontar esa situación, que recurra al alcohol o a las drogas para evadirse, que es uno de los principales signos de que también es una drogadicción y no es algo que tienen controlado cuando recurren a esto porque no tienen más recursos a su alcance. Y ahora vamos con la pregunta de todas las semanas. ¿Cómo combatís esto ante la visita a vuestra consulta de una persona que dice tener depresión y que probablemente la tendrá? ¿Cómo actúa el profesional, el psicólogo? Y ahí en Mariva Psicólogos, ¿cómo actuáis? Sí, pues como siempre, primero es muy importante la evaluación, ver las causas y sobre todo la gravedad, ver si verdaderamente es una depresión, porque la gente tiende a decirlo, porque es una palabra que se ha hecho común, el decir tengo una depresión. Entonces veremos si verdaderamente es una depresión. Si es una depresión grave, generalmente lleva aparejada también una medicación, porque si no la persona muchas veces ni sale de la cama. Por eso casos muy graves, de depresiones muy graves, no es lo que más se ve en el psicólogo. Sí, alguno puede estar pensando, ya estamos con las pastillas. Sí, nosotros no damos pastillas, entonces nuestro tratamiento va encaminado por otro camino, pero sí que es verdad que una persona con depresión muy grave necesita un pequeño empuje pues para salir de la cama, para salir de casa, entonces luego ya puede acudir a terapia psicológica. Y se cambian, pues intentan cambiar con técnicas, pensamientos de tipo limitantes de yo es que no puedo hacer esto o no me apetece o demás, y la conducta. Y yo creo que la clave es no esperar a que la situación cambie para entonces cambiar tu conducta. Es decir, cuando me encuentre bien ya hablaré, sino al revés, cambiar tu conducta para que te encuentres bien, porque si no nunca se da ese cambio. ¿Qué más? ¿Queréis añadir algo más al respecto? ¿Hay algo que nos dejamos en el... Claro, sí, nosotros lo que trabajamos también mucho es al principio, como decía ella, tenemos que conseguir que cambien esos pensamientos, pero al principio suelen estar muy centrados en lo negativo, entonces es muy complicado conseguir hasta que has conseguido un poco entrar en su proceso. Entonces trabajamos mucho con las conductas, las pequeñas conductas del día a día, para que vayan haciendo cosas que hasta ese momento han dejado de hacer. Por ejemplo, pueden dejar de atender a la higiene o de dejar de por las responsabilidades laborales, las responsabilidades domésticas, etcétera. El deporte. Muchas veces abandonan todo tipo de ocio porque dicen es que no tengo ganas de estar bien. Entonces trabajamos para que poco a poco consigan retomar esa normalidad que luego les reforzamos esos éxitos que han logrado para que sientan que realmente están trabajando y están haciendo cosas. En cualquier caso, ante cualquier síntoma de los que habéis enumerado vosotros en estos minutos anteriores, conviene ponerse en manos de un especialista antes de que la depresión vaya más, ¿no? Supongo. Sí, claro. Siempre que la persona vea que tiene un sufrimiento o que algo le está limitando, vale la pena invertir tiempo en acudir a alguien que te pueda ayudar a esperar a que el problema vaya más y se haga más grande y se le escape más a tu control. Una pregunta, ¿la gente acude per se o porque su entorno le dice tú estás mal, ayuda? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Es una reacción, una decisión personal o es el entorno el que te lleva a adoptar a tomar esta medida? Hay un poco de todo. Sí, pero ¿qué es lo que más abunda? A ver, solemos ver gente que viene ellos mismos, no vienen obligados, pero con
han sido animados por el entorno porque le dicen que no están bien. Es más, nosotros hemos creado una gama, una línea de kits de regalo, que lo que proponemos es para la gente que le cuesta dar un poco ese primer paso, sea el entorno el que le diga, pues te regalamos 2 sesiones con un descuento, etcétera, para que ese primer paso les cueste un poco menos, porque sí que hay gente que dice, no, si llevo tiempo planteándomelo, pero que hasta que me he animado a pedir cita, etcétera. Entonces se lo damos ya un poco hecho para que sea más fácil para ellos. Entonces eso, sí que son gente que viene, pero que les cuesta bastante animarse en un principio. Muy bien, Iván Claver y Marta Marín, muchas gracias una semana más por vuestros consejos y descripciones de las enfermedades del alma, podríamos decir. O del espíritu. O del espíritu. Mariva Psicólogos, su cita semanal con los micrófonos de A Buenas Horas, pues ha llegado a su fin y os esperamos el próximo miércoles con una nueva cosa.